¿Qué pasa cuando el payaso asesino malévolo número 1, dueño de la mente de los niños, se vuelve a manifestar una vez más, pero ahora no en el presente, sino 27 años atrás? Esto es lo que nos cuenta Welcome to Derry, evidentemente basado en el icónico personaje Pennywise, y pues aquí vamos a platicar un poquito de nuestras apreciaciones de la serie, lo bueno, lo malo, lo feo, lo que nos espera para estos próximos años en el futuro de Welcome to Derry. No te lo pierdas aquí en Horrorem, Luces, Cámara, Terror. ¿Qué onda, amigos de Horrorem? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a su programa Horrorem, donde estamos para platicar sobre diferentes elementos, series, películas y pues al final todo lo que está sucediendo en el ámbito pues principalmente del cine de terror. Pues fíjense que no podíamos dejar de dedicar uno de nuestros capítulos a esta serie que ha llamado muchísimo la atención, que es Welcome to Derry. La verdad es que desde que salió, bueno, se reveló parte de los primeros trailers, se reveló ya como la parte de la intro oficial, ha llamado muchísimo la atención. Y yo creo que otra de las cosas que ha resultado como muy llamativas y muy significativas de Welcome to Derry, pues evidentemente también son varias de las decisiones de producción que se han llevado a cabo a lo largo de la serie y que por otro lado, bien o mal, pues tiene como sus fans y sus detractores, ¿no? Yo quizá no sabría declararme si hacia un lado o hacia el otro. No fui muy fan del último capítulo, a decir verdad, pero en general la serie sí me gustó, ¿no? O sea, en general la serie, la verdad es que la disfruté muchísimo. Sé que tiene fallas, sé que tiene huecos, sé que hay varios elementos que se sienten como muy gratuitos, como que están colocados ahí, pues casi porque era necesario poderlos poner. A mí me quedan muchas dudas en relación a muchas cosas que bueno, ya estaremos ahorita como platicando con ustedes. Algunos elementos que no me cuadran, a lo mejor ustedes me los pueden contestar, a lo mejor me pueden decir, oye Carlos, pero es que eso era esto en específico. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que esta será una de 3 series que se harán en relación a Welcome to Derry. No estoy del todo seguro, pero según yo, hasta ahora, gracias al éxito de esta producción de Max, la realidad es que ya las 3 series están confirmadas. Pues al final ha sido idea original de Andy Muschietti. Evidentemente pues están basadas en el personaje de It, de Pennywise, de Stephen King. Y pues de cierta manera yo creo que también una de las cosas que hemos estado viendo pues prácticamente en todas las últimas remakes, películas, cosas que se han hecho alrededor de todo el universo de Stephen King, es que siempre King está presente, ¿no? Que él prácticamente le da como su visto bueno, que en varias ocasiones hemos visto ya cameos, incluso, bueno, pues me parece que en el capítulo 2, o sea, en el capítulo 2 aparece un cameo ahí de Stephen King. Y bueno, pues eso también de cierta manera busca garantizar, ¿no? Busca garantizar un poco qué tanto se respeta parte de este universo. Que pues fíjense que en el fondo, ya cuando lo pensamos un poquito bien y a detalle, el universo realmente de Stephen King es muy grande, ¿no? O sea, es un universo muy amplio, es un universo muy vasto, que pues en realidad no solo se reduce a la presencia de un ser o de una entidad maligna, sino que más bien va más allá, ¿no? Hacia la idea de la Torre Oscura y de estos dos seres, o bueno, más bien de un grupo de seres que de cierta manera sostienen o detienen todo su universo. Creo que algo que hay que alabarle y reconocerle al maestro King es que al final pues ha logrado construir toda una serie de historias que se encuentran interconectadas. Esto me
parece que ya más o menos lo establecemos un poco dentro de nuestro video del Resplandor, ¿no? Aprovechamos, pues bueno, que justamente está esta celebración con relación al 50 aniversario de la película, a que, pues sí, de cierta manera como que estaba volviendo a salir esta base, ¿no? A esta idea que tenía que ver con netamente el Resplandor y pues qué pasaba con todos estos niños. Acá pues específicamente con Dick y pues con Mike, ¿no? Que están más bien como siendo parte de... Bueno, principalmente con Dick Hallorann, pero pues también con Will Hanlon, que de cierta forma es como un personaje clave, es como un personaje central que se convertirá en una figura muy importante, al menos para el posterior desarrollo, ¿no? de eso. Yo creo que una de las cosas que me gustaría mencionar antes de empezar es que sí tenemos que entender a eso como una fuerza demoníaca, como una fuerza que va más allá, es un ente, es una criatura sobrenatural, no sigue las leyes de la física, no sigue las leyes que nos rigen a los seres humanos, pero creo que nunca nos habían dejado entrever o nunca nos habían hecho entender que en realidad esta criatura no solamente es capaz de manipular y de cierta manera ver o vivir en el tiempo, sino que es un ser interdimensional, ¿no? Que de cierta manera, un poco siguiendo como esta idea de los multiversos y las líneas temporales y demás, es capaz también de viajar hacia el pasado. De hecho, prácticamente esto se lo hace, alerta de spoiler, en una revelación a Marge, ¿no? En el último capítulo, donde le dice que pues ella va a ser la madre de uno de los perdedores, del Club de los Perdedores, quienes lo van a derrotar y que de cierta manera él de hecho está haciendo este retorno o está haciendo este viaje en el tiempo para... pues sí, como de cierta manera tratando de corregir sus errores del pasado para que estos niños en el futuro pues no le den matarile, no logren terminar con él. También por otro lado, yo creo que hay algo bien interesante de entender. Si bien parece que en la última película, en It capítulo 2, y de hecho tal cual, igual lo plantea el libro, el mal desaparece o el mal se va de cierto momento, es que no hay manera de que el mal desaparezca, porque no es una criatura que sigue nuestras leyes, no es una criatura que sigue nuestros principios o nuestras formas, por lo tanto no hay forma de acabar con estas entidades, ¿no? O sea, yo creo que es una de las cosas más rescatables y una de las cosas más profundas y más interesantes de este tipo de historias. Ya lo he dicho varias veces, por eso me gusta tanto, por ejemplo, la presencia de Freddy Krueger, porque Freddy Krueger es una criatura que sea lo que sea, como sea, donde sea, está más allá de las posibilidades de los seres humanos, por lo tanto, el mal nunca jamás va a desaparecer. Y creo que pasa lo mismo con esta criatura, ¿no? Es un ser que va cambiando de forma, va de cierta manera adaptándose a las circunstancias, pero que en el fondo no va a lograr desaparecer por completo, ¿no? Que más bien siempre va a estar ahí presente y que justamente esto va a hacer que la historia continúe y continúe y continúe y continúe. Y por otro lado, que también dentro del universo Stephen King siempre van a aparecer usuarios del Resplandor. Entonces será muy interesante pensar para próximas temporadas, para lo próximo que veremos, cómo se va a resolver esto, ya que Revelación se ha dicho que de cierta manera, más bien lo que estamos viendo netamente en la serie son más bien los interludios, son más bien estos momentos donde It ha atacado, pero que no provienen de la nada, que más bien provienen de las, pues sí, de las investigaciones de los Hanlon, que están al final pues justamente buscando, viendo qué es lo que ha pasado en el pueblo de Derry y por qué la gente ya no se acuerda, ¿no? Por qué la gente tiene como esta especie de velo, por qué la gente tiene como esta especie de olvido, y que de hecho sí han sido documentadas por los periódicos, sí han sido documentadas por los diferentes medios, solo que pues es gracias a esta especie de hechizo, a esta especie de magia
que tiene It sobre los habitantes de Derry que no les permite como recordar, ¿no? Entonces, pensando en que prácticamente siempre existen los usuarios del Resplandor y que estos usuarios del Resplandor de cierta manera son entre guerreros, entre protectores, entre de cierta manera personas que pues han sido designadas con una habilidad sobrenatural para justamente tener este contacto con otros mundos y tener contacto con el más allá. En apariencia, pues ahora se nos ha dicho que Dick Hallorann, más bien después de esto, va a viajar a el Overlook para trabajar de cocinero. Yéndonos hacia atrás, no sé si vayamos a ver a un Dick más joven, no sé si vayamos a ver incluso la historia de la abuela de Dick Hallorann, que justamente en esta temporada se nos dijo que fue la abuela la que le heredó al final como estos poderes y de cierta manera la que también le enseñó a Dick a controlarlos. Entonces, pues yéndonos un poco hacia atrás, tendremos que rastrear cómo es que va esa historia y pues bueno, qué va a pasar con esta condicionante general, ¿no? Bueno, antes de seguir como contando un poquito más sobre pues estos elementos digamos que rodean, estos elementos como más contextuales, yo quisiera decir que hay varias cosas que a mí me gustaron bastante, ¿no? O sea, vamos a empezar ahora por lo bueno. Yo creo que dentro de las cosas buenas que me gustaron bastante de la serie es su inicio. Yo creo que de hecho los primeros capítulos son bastante buenos, son bastante tensos, son bastante fuertes. Primordialmente los primeros dos me parece que son como los que contienen mucha más intensidad, mucha más violencia explícita. De hecho, la verdad es que terminando el primer capítulo yo sí dije, what the fuck, qué onda con esta serie. Mucha sangre, mucha violencia, mucha agresividad, principalmente hacia este rollo de los niños que desaparecen, pero que me parece que es un buen comienzo, ¿no? O sea, empezamos fuerte, empezamos recio, y que esto hace que justamente uno se clave mucho, ¿no? Uno se clave muchísimo con la serie y que quieras ver más. Me gusta mucho que de hecho al principio It tenga diferentes formas y que se nos permita entender que no es una sola entidad, ¿no? Sino que más bien va avanzando y va evolucionando conforme los miedos de los niños. Ahora, supongo que también ha sido para darle un poquito más de protagonismo a Skarsgård, pero que por otro lado, pues bueno, al final la figura con la que más nos hemos casado, pues es con la figura de Pennywise, ¿no? Que aquí justamente se nos revela, si no mal me acuerdo, en el capítulo 4, que pues ha tomado la forma de Bob Gray, que al final Pennywise el payaso bailarín pues más bien era una figura de cierta manera sí querida por los niños, pero no respetada, ¿no? Más bien yo siento que de cierta manera, en tanto la historia que nos revelan de Bob Gray y pues la señora Kersh, de cierta manera es un personaje al que le ha llegado la edad, es un personaje que más bien pues es un poquito como un perdedor, ¿no? Yo creo que sí está sentado más bien en la dinámica de los no exitosos dentro de su momento, de su contexto, pero que en el fondo pues tampoco es una mala persona. Ahora, pondré esto entre comillas porque realmente Bob Gray pues sí es como medio chuparín, es alcohólico, tiene ahí unos problemas porque no puede superar la muerte de su esposa, con quien nos ha dejado claro que hacía su espectáculo y que de cierta manera pues la hija nada más lo único que está tratando es de darse ánimos en esta vida porque pues también, ¿no? La vida que le ha tocado es malísima, miserable y de cierta manera esto ha sido utilizado por Pennywise también para pues valerse, ¿no? De todas estas cosas, pero sí me parece que de aquí hacia adelante se confunde un poco la figura, ¿no? O sea que nos casamos demasiado con la idea de que ya es Pennywise, cuando en realidad todo el tiempo el libro nos deja excesivamente claro que solamente la figura del payaso está siendo usada porque claramente ya es identificable y aterroriza a los niños, pero que It no necesariamente es un payaso, ¿no? Que más bien por eso se llama eso, no se llama específicamente Pennywise, porque Pennywise es solamente una de sus formas, y que de hecho los niños que vemos en el Club de los Perdedores y que llegan a la Casa del Pozo pueden ver un montón de figuras asentadas en los monstruos clásicos de Hollywood, o bueno, los monstruos clásicos que tienen que ver con Drácula, que tienen que ver con el hombre lobo, que tienen que ver con el monstruo de la Laguna Negra,
porque más bien son estas criaturas que les dan miedo, ¿no? Hasta lograrse transformar en la icónica araña, que de hecho sí vemos referenciada en el último capítulo de Welcome to Derry, pero que no sé, o sea, yo sigo insistiendo, ya me estoy saltando a lo malo. Yo creo que en ese sentido sí quisieron que Skarsgård tuviera todo el protagonismo al final, pero no lograron explotar todo lo que esperábamos de una entidad tan maligna, tan malévola, tan perversa y tan poco sutil, ¿no? Como lo es el caso de It en específico. Bueno, regresándonos un poco, la realidad es que la selección del casting es buenísima, es una excelente selección de casting. Yo creo que una de las cosas que le debemos aplaudir a Muschietti es que sabe escoger a los niños perfectamente con los que quiere trabajar, y que estos niños representan en realidad un espectro que es muy interesante, ¿no? El espectro de una diversidad cultural, el espectro de una diversidad social, el espectro también de una diversidad de posibilidades mentales, donde algo que es perfectamente reconocible es el papel del protagonismo femenino. En esta temporada definitivamente son las niñas las que tienen mucho más protagonismo. Si bien claramente pues Will Hanlon en esencia es el principal, si de repente también nos hacen ver que es un personaje vulnerable, si nos hacen ver que es un personaje que no lo puede todo y que definitivamente pues está limitado, ¿no? Y que más bien van a ser estas tres niñas, este grupo de... Ay, perdónenme como lo voy a decir, espero no me cause censura. Pero pues va a ser la loquita, va a ser la ñoñita y va a ser la negrita, las que al final van a lograr unir fuerzas para pues justamente salvar a todos sus amiguitos entre comillas, porque en realidad no son tan amiguitos, pero sí de cierta manera como lograr salvar al pueblo en general, y que pues Will ahí va a ser como un elemento complementario, ¿no? Va a ser como un elemento que vamos a decir, claro, es que es entre todos que logran hacer la fuerza. Debo confesar que no fui fan de la historia de la señora Kirsch. Siento que está un poquito como demasiado muy conveniente, que dices al final, bueno, pues claro, porque pues de ahí van a sacar también la historia de Bárbara y demás, y pues como que casi se siente que la tuvieron que haber metido a Wiwi, pero como que no le dan muchísima profundidad, ¿no? Como que creo que todavía ese personaje se esperaba un poco más. Sí nos sorprendió la manera en cómo ella manipula las cosas para de cierta manera causar lo que sucede en el Black Spot. Pero tampoco me fascina esa parte, porque yo creo que le quita responsabilidad a esta liga americana, ¿no? Esta especie de Ku Klux Klan que vemos aquí perfectamente representado con el pueblo de Derry, donde nos queda claro desde un inicio que sí hay un racismo evidente, sí hay un clasismo evidente y sí hay una serie de problemas sociales que se están referenciando. Entonces, ojo, no estoy diciendo que esté mal hecho, que esté mal planteado, pero yo creo que hay que hacer una lectura bien interesante. Estamos en pleno 2026, donde bueno, se supondría que claramente nuestros procesos sociales son diferentes. Basta simplemente con darle un vistazo a las noticias, ver lo que está pasando con nuestros vecinos del norte, ver lo que están haciendo con estas brigadas denominadas ICE, que a mi parecer son absolutamente terribles, que simplemente tienen que ver, claro, con una justificación de una seguridad nacional, pero que al final estamos viendo una nueva limpia racial, ¿no? Terrible. Se supondría que algunos elementos ya están sumamente superados. Ahora, desde el contexto y desde el lugar y desde el momento donde lo estamos poniendo en la serie, que estamos hablando de los años 60, esto estaba claramente en el ojo del huracán. O sea, la relación directa que había entre la convivencia de la sociedad blanca con la sociedad negra, con la sociedad afrodescendiente, era absolutamente compleja y absolutamente caótica. No estaba bien vista, las comunidades inmigrantes tampoco estaban bien vistas, y yo creo que sí es de bastante peso el que se esté haciendo referencia a cómo se está conformando una nueva sociedad formada por nativos americanos, que en realidad es uno de los
aspectos que de repente pareciera que se deja de lado, ¿no? Porque de repente, al menos a mi visión, como que en la historia de Estados Unidos, todo el mundo habla de un montón de cosas y de un montón de inmigrantes y un montón de derechos, pero de repente se nos olvida que también había nativos americanos que fueron prácticamente expulsados de sus tierras. Y de hecho, la serie sí es muy consistente en ese punto, no en dejar claro que el ejército norteamericano es el propio enemigo de la sociedad norteamericana, ¿no? O sea, es su principal, más cruel y más grave enemigo, no los nativos americanos. Por otro lado, la comunidad negra, que ya estamos viendo, que está justamente logrando estos posicionamientos y estos ascensos en el cargo. El general llega y justamente desea, ¿no?, tener reconocimiento dentro del pueblo. Y que por otro lado pues también vemos la presencia de otras subcomunidades, ¿no? Tal es el caso como de la comunidad judía, tal es el caso de una comunidad pues quizá de ascendencia asiática que latina, ¿no? Con el caso de Rich, que pues también está como teniendo ahí presencia. Entonces yo creo que sí hay una posibilidad de lectura muy interesante en relación a la diversidad, en relación a todos los problemas sociales. De hecho también vemos criterios que tienen que ver con el abuso infantil, criterios que tienen que ver con el maltrato doméstico en general. Y entonces toda esta serie de elementos van haciendo que justamente la propuesta contextual y conceptual sea muy profunda, ¿no? Que sea un entramado social que me parece que pues hay una conexión incluso con la idea de Caperucita Roja, ¿no? De Caperucita Roja y el lobo, porque en realidad sí se nos dice que It escoge a los niños porque tienen mejor sabor, ¿no? Porque no están enfermitos, pero aparte porque no están maleados, porque no están viciados, porque son ingenuos, porque son inocentes, porque se espantan muchísimo más y porque al final pues más bien es lo que más disfrutan, ¿no? Este personaje. Bueno, entonces yo creo que de repente en los primeros capítulos eso se hace muy patente hacia la persecución de los personajes, hacia lo que va pasando en relación a justamente la serie de problemas, incluso hacia la idea propia de la salud mental con la que nos enfrentamos en el caso de Lily. Que en el fondo a Lily no la bajan de loquita, ¿no? Y Lily sí, claro que es la loquita del pueblo. Y paréntesis, perdónenme, pero discúlpenme, pero sí está loquita, ¿no? O sea, fuera de todo es muy linda, muy simpática, pero sí está loquita. Pero eso no implica que no tenga una posibilidad de ser y pertenecer dentro de este pueblo en general. Entonces, el papel de los niños, el papel social, el papel racial, el papel de los problemas, por desgracia, me parece que prácticamente en los últimos 2 capítulos se diluye mucho, ¿no? O sea, como que así se suelta. No sé si fue también por querer ya cerrar la temporada, por querer que esto no se alargara más, incluso a lo mejor hasta por algunas críticas o quejas sociales, pero yo creo que al menos en los 3 primeros capítulos esto iba súper bien, ¿no? O sea, esto iba pintando como muy duro, como muy intenso. Incluso yo no sé si ustedes llegaron a ver una serie que se llama Them, que me parece que tiene como mucho esta sensación, hablando de este contexto, hablando de este lugar. Y es que en el fondo hay que entenderlo claro. It puede vivir en Derry porque Derry no es un buen pueblo, porque Derry es el típico pueblo norteamericano donde vive la maldad, pero la maldad está intrínseca en sus ciudadanos, la maldad está intrínseca en todo lo que hay en cada una de las personas, y es por eso y solo por eso que él se siente a gusto aquí. Digo, ahora, aquí nos explicaron más el que está encerrado, el que hay toda una historia ahí con el pueblo nativo americano, de por qué no puede brincar, shalala. Que claro, lo vuelve como mucho más intenso. A mí la verdad es que me quedan muchas dudas en relación a la Casa del Pozo. Yo me sigo preguntando en qué año vamos a ver realmente que surge o que está habitada la Casa del Pozo, y cómo es que realmente esto cobra o se vuelve el corazón realmente de todo lo que sucede con It. Pero bueno, o sea, pues, en realidad Derry sí es un mal lugar, sí es un lugar terrible, sí es un lugar donde todos aparentan ser felices, donde todos aparentan ser buenas personas,
personas donde todos aparentan ser muy tranquilos, pero son los cuyellos, ¿no? O sea, son unas muy malas personas que al final promueven la violencia, promueven el racismo, promueven el odio y que eso hace que de cierta manera, por un lado, la gente quiere salir de aquí, pero también los que están como que no le pongan atención, ¿no? Como que olviden qué es lo que está pasando o olviden qué hay dentro de este lugar en particular. Y les digo, bueno, o sea, en esencia las decisiones de producción son valiosas. Hay por ahí, creo, una tendencia muy grande de Muschietti, porque no es la primera vez que lo vemos, a de repente como sobreutilizar la parte del CGI. A veces se siente un poquito exagerado. No me parece que esté mal hecho, eso vale la pena decir. Hay que reconocer que está bien trabajado, bien terminado, tiene muy buena calidad, pero de repente sí es too much, ¿no? O sea, ya es como demasiado. E incluso muchas veces se ha dicho que, bueno, Muschietti ha dicho que pues para él valora muchísimo el trabajo de Skarsgård, quien es su amigo personal, porque es el único que le da como el tono, o es el único que para él representa netamente lo que significa toda la violencia y toda la fuerza que tiene Pennywise. Pero a mí también me parece que a veces el CGI ya se ha abusado demasiado hacia la propiedad del personaje. Me sigue pareciendo que, si bien claro que en la fisicalidad, en la forma, es claramente una figura muy tenebrosa y una figura que pues sí nos da pesadillas, tampoco es que no le pueda hacer competencia a la figura de los 90s, ¿no? Que está más ligada hacia un payaso tradicional, que está más ligada hacia una forma más del efecto práctico, pero que sigue siendo bastante terrible, con esos ojos, con esos dientes, con esa actuación que es absolutamente sobresaliente. Bien, que yo ya lo he dicho una y 20,000 veces y lo voy a seguir sosteniendo, yo no soy fan de Bill Skarsgård. A mí no me gusta su trabajo, pero debo reconocer que lo que está haciendo no está mal. O sea, está trabajado bien, está cumpliendo, nos está dando un buen tono del personaje, pero para mí está sobrado. No alcanzo a creerla del todo. Y es que me parece que el terror es mucho más psicológico. Me parece que el terror no simplemente tiene que ver con tener 50,000 dientes y de repente esta posibilidad de la mandíbula, ¿no? De cuando está descansando allí entre sus víctimas, que a decir verdad es una escena maravillosa, y que sale, que está todo manchado de sangre. Pues sí, está padre, o sea, la escena por sí misma me parece que está padre, pero ya dentro de todo el universo me parece que no alcanza a tener un tono superior, ¿no? Que no me parece que cumpla del todo como con esta sensación que abrace, o con esta sensación más bien que embargue, o que nos haga sentir como, pues sí, como esto malo que está como en nuestro interior. Al final yo me quedo con los niños. De las películas pienso exactamente lo mismo. Los niños son maravillosos, los niños están actuando genial. Eso me gusta porque también estamos dando paso a una nueva generación de actores que la verdad es que son muy buenos. Para mí, mi personaje favorito fue Marsh, Matilda Lawler. La verdad es que está bien chido, bien padre, y yo creo que es uno de los personajes que está más en punto. Blake Cameron, que lo está haciendo como Will Hamlin, la verdad es que no está nada mal. Amanda Christie también tiene un papel bastante bueno, aunque debo reconocer que de todos los niños se me hizo la más histérica y la que menos me gustó. Dick Halloran, la verdad es que está muy bien. Yo creo que fue uno de los personajes que para mí fue más importante y más significativo. No me pareció que el papel de Leroy estuviera mal, pero no acaba de ser mi hit. La parte de las patiamigas estuvo súper padre. Yo creo que esos personajes los pudieron haber explotado mucho más. No creo que las vayamos a seguir viendo, pero la verdad es que tenían mucho que dar. Una excelente sorpresa en el caso de Rich Santos. Es un niño súper bonito, que actúa muy bien, y que me parece que más bien está dando parte de esa ternura y está dando parte de esa inclusión también. No encontré mucho sentido, aunque lo incluyeran en el último capítulo. Me parece mucho de fanservice. Bueno, sí sé para qué, pero se sintió ya como
muy sobradito, como que queda muy evidente que quieren darle gusto al fandom, pero no. Sí sé que el fandom es el que jala la taquilla, pero no va por ahí, no, se siente de más, se siente sobradito. Les dijimos que ya son 3 temporadas las que tenemos confirmadas. Esta que se centra en los eventos del Black Spot, que creo que el capítulo que está enfocado en justamente el incendio del Black Spot, la verdad está chido, la verdad está muy bueno. Yo creo que ese capítulo lo disfruté mucho y pues lo dio todo, ¿no? Nos dio drama, nos dio tensión, nos dio suspenso, nos dio terror, nos dio intriga, nos dio amor. Bien, yo creo que muy bien el capítulo trabajado del Black Spot, aunque después pasa sin pena ni gloria. La siguiente temporada se va a ir más hacia los años 30, cuando nos hablen de la matanza, ¿no? De la masacre de la pandilla, que justamente también ya desde el intro nos deja ver que va a manos de Pennywise y que va a tener ahí un papel significativo. En esta temporada nos dejaron ver que se encuentra el coche, ¿no? Que está sumergido con pues, prácticamente todos los cadáveres, y se ha revelado que la tercera temporada de eso va a ir a inicios de los 1900, todavía 27 y 27 años atrás, hacia el incendio de la fábrica, ¿no? Se supone que todos estos hechos, de hecho, están sí referenciados cuando los niños ven las fotografías, que están consultando el álbum, creo que es capítulo 1, y ven como dónde ha aparecido, ¿no? It a lo largo de los años, y algunos aseguran que la tercera temporada va a ser la más gráfica, va a ser la más densa y va a ser la más brutal. Porque en teoría se supone que en el incendio de la fábrica se da en las fechas de la celebración de Pascua, y que hay un grupo de niños que está en esta búsqueda de huevos cerca de la fábrica incendia, se explota y salen pedazos de niños por todos lados, ¿no? Ya hay muchos heridos, muchos quemados, de hecho, pues queda claramente ahí representado esta última parte en el intro, de hecho vemos ahí como el conejo de Pascua que va cayendo, todo incendiado, y hay cosas bastante oscuras, ¿no? Hay cosas bastante terribles que muchos han dicho que nos esperemos al final, porque esto apenas acaba de comenzar. Pues yo la verdad es que les digo, me encuentro dentro de los que sí me gustó. Hay varias cosas que me parece que, bueno, al menos pensándolo como una serie general, sí pudieron todavía haberse llevado un poco más. No sé si también tuvo que ver con el número de capítulos que pensaron, porque de repente como que, pues les digo, sí fue agarrando como un ritmo diferente. Algo que también está padre es que conforme iban avanzando los capítulos, sí esperábamos más, ¿no? O sea, sí queríamos ver más y más y más y más y más. Me gustó mucho el cómo se maneja el resplandor en la parte de Dick. Me parece interesantísimo el papel que tiene el ejército. Al final es un poco soso cómo termina, pero pues me parece que ojalá hacia atrás esa parte todavía se explore mucho más, y más justo por el momento específico en el que estamos de la sociedad norteamericana, que creo que es un momento que de hecho choca bastante, ¿no? Con la crítica que está haciendo It, y pues ojalá no se claven demasiado a solamente seguirnos dando la figura del payaso Pennywise, porque claro que es una de las manifestaciones más importantes que va a tener It. Pero que no olvidemos que una de las cosas que en realidad nos quedó súper a deber esta temporada es la presencia de las Deadlights, de las luces de la muerte, porque parece que no sirven para absolutamente nada. Hay también de repente algunos momentos donde nos hacen parecer que sí son así como la peor manifestación, que en realidad se supone que son como la última forma, ¿no? Hay aquí un capítulo que nos trata de explicar claramente de dónde proviene, cómo fue que llegó a la Tierra y qué pasó, que es un capítulo que me parece muy revelador, pero que de repente se reutiliza poco, ¿no? O sea, que revela muchas cosas, pero eso que nos revela como que no nos lleva a mucho más dentro de la historia.
historia. Y pues sabemos que al menos dentro del libro la aparición de las luces de la muerte son así prácticamente fulminantes, ¿no? Que no hay ser humano que pueda soportarlo. Acá pues casi parecen ser unas lucecitas que encandilan, como que ahí la señora Kersh queda como que entre que sí, como que entre que no. En el caso de Will pues tampoco le pasa absolutamente nada cuando ve las luces de la muerte. Entonces no sé, yo creo que ese aspecto sí fue uno de los más descuidados. Literalmente por ahí veía una referencia hacia la idea de todos flotan, que me parece que en las películas sí trataron de recuperarlo un poco, pero acá como que también lo olvidaron, ¿no? Y como que medio nos dan atisbos de esto que vive debajo de las alcantarillas. Yo quiero pensar que es porque en temporadas posteriores lo iremos viendo más a profundidad, ¿no? Iremos viendo todavía más, iremos entendiendo un poco mejor de qué pasa con esto, pero bueno, les digo, pues tampoco podremos esperar a que lo resolvieran todo en una sola temporada. Bueno amigos, pues cuéntenos ustedes qué opinan, ¿la disfrutaron, no la disfrutaron, les gustó, no les gustó, para ustedes qué destaca más? Bueno, un último detalle, el vestuario, qué cosa más chula. Si debo aplaudir algo que me parezca impecable, es toda la dirección de arte. La dirección de arte está más que chula de bonita. Vestuarios, peinados, escenarios, contextualizaciones, me parece que son de las cosas más fascinantes de lo fascinantes. Y ya nada más para cerrar, para mí, ¿cuál fue mi parte favorita de todo? Esta pelea encuentro de cuando Marsh se nos convierte en un caracolito y que se da como esta intervención con sus ojitos. Dios santo, qué cosa más extrema, qué cosa más violenta, qué cosa más maravillosa. No saben cómo lo disfruté. Desde ahí me hice súper fan de Marsh. Cuéntenos cuál fue su escena favorita, su capítulo favorito de Welcome to Derry. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Ustedes están esperando con ansias la siguiente temporada? Yo estoy seguro que no lo dejarán enfriar, que muy seguramente a más tardar el próximo año ya nos estarán dando esta segunda entrega. Y bueno, pues no queda más que decirnos adiós por ahora. Pues seguiremos seguramente que platicando mucho más del universo de Stephen King, porque pareciera ser que entre más viejito se pone, más nos sigue dando de qué hablar. Y pues bueno, seguiremos justamente aquí platicando sobre Pennywise, sobre It, que es uno de los personajes más chidos, más prototípicos y más interesantes de todo este universo. Amigos, no se les olvide seguirnos por favor en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como HorroremYT. Por supuesto tenemos más videos en nuestro canal de TikTok, HorroremZero. Síganos en nuestra comunidad de Facebook como Horrorem Luces Cámara Terror. Por supuesto no se pierdan de los relatos en Horrorem Relatos en Spotify. Y finalmente no dejen de darle like y suscribirse a su canal de terror Horrorem aquí en YouTube. Yo soy su amigo Carlitos Torres Persona. Él es Jack, él es la Diablita. Y nos vemos en otro ritual de Horrorem Luces Cámara Terror.